Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. En este video vamos a calcular el campo eléctrico en un punto del espacio producido por dos cargas puntuales. Supongamos tener la carga Q1 positiva con su vector posición R1 y la carga Q2 también positiva, definida en el espacio por su vector posición R2. Queremos calcular el campo eléctrico en el punto A, ubicado según el vector posición RA, producido por la carga 1 y la carga 2. Si nosotros recordamos, y esto lo podemos hacer como vimos en el apartado teórico por superposición, la carga Q1 va a generar un campo eléctrico saliente en la dirección radial a ella, en donde tendremos un vector E sub 1A. Eso significa que es el campo eléctrico en el punto A producido por la carga 1, mientras que para la carga 2, también al ser positiva, la línea de campo es radial a la carga sub 2, saliente también, y va a generar el campo E sub 2A, cuya suma vectorial nos dará el campo E sub A. Bien, si recordamos la definición de campo eléctrico, podremos ver que el campo eléctrico en A producido por la carga 1 será 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga 1 por R sobre módulo de R al cubo. Bien, ¿quién es R? R es el vector distancia que existe entre el punto campo y el punto fuente, que en este caso es la ubicación de la carga 1. Bien, si nosotros analizamos este vector, veremos que lo llamaremos R1, disculpen, y es este vector que tenemos aquí. Este será R1 y este será R1. Mientras que el campo eléctrico en A producido por la carga 2 será 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga 2 por el vector R2 sobre el módulo de R2 al cubo. Recuerden que lo que nosotros tenemos aquí, que es, podemos escribirlo de esta manera. De tal manera que recuerden que un vector dividido su módulo me da el versor, que sería este que tenemos aquí. Este sería el versor R1, de la misma manera que este que estamos acá sería el versor R2. Para nosotros poder avanzar en el cálculo necesitamos ubicar estos vectores, transformar estos vectores a un sistema de coordenadas. Como ya les adelanté, lo vamos a utilizar son las coordenadas rectangulares X e Y, con lo cual
lo que tendremos que hacer es transformar, en principio, la resta de estos vectores de R1 igual a RA menos R1 en coordenadas cartesianas, es decir, en los versores J y en los versores I. Bien, vamos a completar acá que nos faltaba, quién era R2. R2 va a ser igual a RA menos R2. Bien, entonces vamos a tomar nuevamente la expresión 1 y vamos a decir que R1 vamos a reescribirla RA menos R1 y vamos a ir al gráfico y vamos a ver que si nosotros tomamos y definimos al ángulo que forma el vector R1 con el eje positivo de X, vamos a definir un ángulo alfa, mientras que para R2 vamos a definir en el mismo sentido con el eje positivo de las X otro ángulo que vamos a definir beta. Ahí está, beta. Entonces, a R1, si lo queremos escribir en sus coordenadas, si nos fijamos, va a ser el módulo de R1 por la coordenada del X será por el coseno de alfa. Más seno de alfa en la dirección de J. De esa manera tenemos escrito el vector R1 en coordenadas cartesianas. Si ahora nosotros queremos escribir el vector R2, en coordenadas cartesianas será módulo de R1, perdón, de R2 por paréntesis. Y acá, fíjense que beta es el ángulo suplementario de este que podríamos llamar gamma. O sea, beta es 180 menos gamma. De tal manera que si nosotros tenemos esa consideración, podemos ver que esto nos va a quedar que va a ser menos coseno de beta en inversor más seno de beta en J versor, ya que el coseno de gamma es igual a menos el coseno de beta. De esta manera, lo que podemos hacer es calcular el vector EA, o sea, el campo eléctrico en A, como la suma de el campo producido por la carga 1 más el campo producido por la carga 2. Si nosotros hacemos eso, nos va a quedar que es Q1 sobre 4pi epsilon 0
y lo que es R1 sobre R1 módulo de R1 al cubo lo vamos a escribir de la siguiente manera. Fíjense que si nosotros esto es R1 y lo dividimos por el módulo de R1, nos va a quedar directamente las componentes del versor en ambas direcciones dividido el módulo de R1 al cuadrado más Q2 sobre 4pi epsilon 0 por las componentes del versor R2 en J dividido el módulo de R2 al cuadrado. Obviamente esto medido en newtons sobre coulomb. Si yo quiero conocer las componentes en X y en Y del campo eléctrico de sub A, tendré que simplemente hacer cuentas y separar los términos y me quedará la componente en X más la componente en Y, pero básicamente este es el campo en el punto A producido por dos cargas positivas. Vamos a ver ahora un ejemplo numérico. Fíjense, si nosotros determinamos que R1 es 5 centímetros en menos inversor, si R2 es 5 centímetros en inversor y RA es 12 centímetros en J versor, lo que estaríamos diciendo es que el punto A se traslada al origen, no tiene componente X, o sea que querríamos calcular el campo eléctrico en este punto A. ¿Producido por quién? Producido por dos cargas, Q1 y Q2, ambas de 12 por 10 a menos 9 coulomb, o sea 12 nanocoulomb. Fíjense, si nosotros queremos definir R1 vector, recordando R1 como la distancia que hay entre el punto campo y el punto fuente, vemos que restando RA menos R1, nos queda que el vector R1 es 5i más 12j centímetros, mientras que R2 va a ser menos 5i más 12j centímetros, y por una cuestión de simetría en este problema, ambos módulos van a valer lo mismo y van a ser de 13 centímetros. De tal manera que si yo armo el versor R1 en coordenadas cartesianas, recordando que es el vector dividido su módulo, nos queda expresado de esta manera en coordenadas cartesianas, mientras que R2 nos queda expresado de esta manera en formas cartesianas. Si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que tenemos acá es 5 sobre 13 es el coseno de alfa, 12 sobre 13 es el seno de alfa, y así sucesivamente. Si esto nosotros lo reemplazamos en la ecuación esta, en esta ecuación que tenemos acá, vamos a tener que el campo en A va a ser igual a Q1, 12 nanocoulomb sobre 4pi epsilon 0 módulo de R1, ya lo teníamos, perdón, módulo de R1 sería 13 centímetros cuadrados
por el versor en coordenadas cartesianas. 5/13 en I más 12/13 en J más 12 nanocoulomb sobre 4pi epsilon 0 por 13 centímetros al cuadrado por menos 5/13 en I más 12/13 en J. Nosotros podemos ver que en este caso en particular, por la simetría que tenemos, analicemos un poco el gráfico y veamos lo siguiente. El campo producido por la carga 1 va a ir en este sentido, mientras que el campo producido por la carga 2 va a ir en este sentido. Si ambas distancias son iguales y si ambas cargas son iguales, la suma vectorial de estos campos individuales me van a quedar proyectados sobre el eje Y. Lo podemos ver acá, ya que fíjense ustedes que ambos módulos de los dos campos son iguales y lo único que se diferencian es que la componente I del campo eléctrico 1 es contraria a la componente I del campo eléctrico 2 y las componentes J, las proyecciones también por simetría son iguales. O sea que yo puedo escribir que el resultado es 12 nanocoulomb sobre 4pi epsilon 0 por 13 centímetros al cuadrado por 12, acá me falta un treceavo, perdón, 12/13 más 12/13, 24/13. Todo esto obviamente me quedó en la dirección J, solo quedará hacer bien las cuentas, tener en cuenta las unidades, pero básicamente este es el resultado del campo en el punto A. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasaría si moviésemos el punto campo A en diferentes lugares? Obviamente lo que tendría que pasar es que esta ecuación, la que está en rojo, que ya habíamos visto recién, habrá que reemplazar los valores por cada uno de los puntos en el espacio. Para eso, y para hacer este tipo de estudios, es mucho mejor armarse una tablita de Excel en donde, una vez que uno programa una fila, las columnas salen por arrastre. Y entonces vamos a, en principio, resolver el problema anterior para llegar al valor de campo eléctrico en el punto A, reemplazando por los valores. En ese caso yo tengo definidas Q1 y Q2 como 12 nanocoulomb, R1, componente en I 5 centímetros negativos, componente en Y igual a 0 y su módulo, lo mismo para R2. Y acá tengo definido el punto A. El punto A está 0 en X, 12 centímetros en Y. Luego después el programa lo único que hace, la tablita, es ir calculando cada término y cada elemento de esta ecuación y el valor que teníamos al final para el campo eléctrico, fíjense que solo tiene componente en I, era de 11.787 newton sobre coulomb. 11.000 y me olvidé 787 newton sobre coulomb
el J-versor. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quisiera analizar, por ejemplo, cuánto varía o cómo es el valor del campo eléctrico a lo largo del eje de simetría que separa las dos cargas? Por ejemplo, entre, digamos, menos 20, o sea, entre menos 20 centímetros y 20 centímetros. Entonces nosotros podemos, en este caso, yo tengo que reproduzco en cada fila, en esta fila, el valor de RA. RA va a tener el componente 0 en X y en Y la voy a ir variando y voy a ir calculando los campos. Y fíjense que la distribución, la forma que va a tener el campo eléctrico es esta. Y así se pueden jugar de varias maneras. Y acá vamos viendo los valores, de tal manera que si nosotros en 12, que estaría por acá más o menos, fíjense que estaríamos en los 17.000 que estábamos hablando que nos dio el cálculo, mientras que si nos vamos en la imagen especular a menos 12, tendremos el mismo valor, pero cambiado de signo. Por último, nos podríamos preguntar qué pasaría si una de ambas de las dos cargas fuera negativa. ¿Habría que hacer todo el cálculo de vuelta? No, básicamente fíjense que Q2, que aparece en esta parte de la ecuación, tomaría valor negativo, o sea que nosotros vendríamos acá y le cambiaríamos el signo a Q2 y ahí veremos algo interesante. Fíjense que automáticamente todo el campo en el eje de simetría entre ambas cargas pasó a estar proyectado sobre el eje X y no tiene componente en el eje Y, con lo cual nuestra curva la tendremos que llevar a la componente en X y este es la forma que tiene el campo eléctrico cuando ambas cargas son positiva y negativa, cada una de ellas. Es la distribución del valor del campo eléctrico en el eje de simetría de ambas cargas entre, en este caso, menos 20 centímetros y 20 centímetros. Lo bueno de poder trabajar con el Excel es que uno puede jugar, probar con diferentes lugares y ver qué le va pasando a las magnitudes. Con estas filitas que hemos programado, uno puede tranquilamente poner cualquier punto en el espacio. Por ejemplo, decir que, imagínense que ahora corremos los ejes del lugar. ¿Significa qué cosa? Volvamos al problema original, en donde las dos cargas eran positivas. Y volvemos al punto que a nosotros nos interesaba, que era el 12 centímetros. Nos daban los famosos 11.787. Fíjense ahora qué pasa si corremos los ejes del lugar. Por ejemplo, el eje Y lo corremos a la carga 1. En ese caso R1 valdría 0. R2 valdría 10 centímetros ahora. Y RA valdría 5 centímetros en X y 12 centímetros en Y. Y fíjense que el resultado no cambia. Recuerden ustedes que el campo vectorial y los vectores, en este caso, no dependen del origen del sistema de coordenadas. Ese sistema va a ser elegido por nosotros por comodidad, para que podamos hacer más fácil nuestra vida matemática en la resolución de problemas.
Así que bueno, esto es todo por esta pastilla, por lo que les quería contar con respecto a cómo resolver problemas con dos cargas, el campo con dos cargas puntuales. Esto es extensivo a 3, 4, n cargas. Simplemente habrá que agregarle términos a esta ecuación. Así que bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos y a todas.